Si simplemente centráramos eso en nuestro corazón, hermanos, pudiéramos cerrar en oración y terminar este mensaje. Dios quiere que seamos humildes. Como dos amenes, ¿verdad? Pues a nadie nos gusta que se nos digan que batallamos, hermano. Yo les invito en esta noche a, como dice el apóstol Pablo, tantos problemas que habría en la congregación del libro de Corinto, primera de Corintios, segunda de Corintios, habla de problema tras problema tras problema, y el apóstol Pablo lo cierra de una manera hermosa al llamarnos a cada uno de nosotros a autoevaluarnos. En esta noche yo no voy a evaluar a nadie, ni tú vas a evaluar a nadie. La meta de cada persona presente es que nos evaluemos a nosotros mismos. Una autoevaluación: ¿estoy haciendo lo que Dios quiere que haga o no estoy haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Un chequeo médico es muy bueno para prevenir enfermedades. ¿Cuánto más un chequeo espiritual? Y checarnos en esta noche: Señor, ¿estoy donde quieres que esté? ¿O será que estoy fallando en algún área de mi vida? Existen personas que son usadas y bendecidas por Dios, pero después de un poco de tiempo ese brillo desvanece y se acaba el que la mano de Dios esté con una persona, una familia o algún grupo. Y la mayor parte de las veces es por esta palabra: soberbia. El problema más grande de un cristiano es cuando olvidamos quiénes somos y sobre todo olvidarnos la fuente de la provisión de todo. El error más grande en el cual podemos caer es estas manos. No. Es este Dios que tenemos. Y el orgullo es creernos autosuficientes y decir: yo solo puedo hacer todo, cuando la Biblia dice que separados de mí, nada podéis hacer. Se cuenta el testimonio de una escuela secundaria en Estados Unidos. Había un joven que prometía una carrera para el fútbol americano, era el quarterback en high school. Era una persona extrovertida, carismática, amigable, y por sobre todo eso era una persona que amaba a Dios. Él decidió en una conferencia dejar esas metas que él tenía de ser jugador de fútbol americano, y le entregó su vida a Cristo para servir a Dios, para predicar su palabra. Tenía tanta elocuencia, tanto talento, que Dios lo empezó a usar de una manera muy grande. Era invitado a predicar a las conferencias con más renombre en Estados Unidos. Pronto creían que era el predicador más prominente que iba a ser de los Estados Unidos. Pero algo sucedió. Se confundió al pensar quién merecía el aplauso. El aplauso siempre lo merece Dios, hermanos. El orgullo entró en su vida. Y es como si el campo de fútbol nunca hubiese salido de él. Él solamente jugaba para los espectadores. Él solamente esperaba la aceptación de las personas, y el aplauso era lo que lo mantenía adelante. Buscaba la aceptación de la gente en vez de buscar lo que agradaba a Dios, y sus decisiones eran tomadas tocando a qué le gustan las personas. Cuando el apóstol Pablo fue quien dijo: si yo quisiese agradar a los hombres, ya no sería más siervo de Dios. Cuando queremos agradar a las personas nos va a salir muy caro. Si no, pregúntale a Pilato. A Pilato le costó la vida de Cristo por satisfacer a la gente. Dios odia el orgullo. Y no existe peor persona que la que cree que no batalla en esta área. Todos y cada uno de nosotros somos culpables por creernos autosuficientes. Versículo 11 lo acabamos de leer: porque cualquiera que se enaltece, dice el texto, tal vez será humillado. No, el texto dice será. Tan seguro es como iremos al cielo el día de nuestra muerte. Amén, hermanos. Es que si tenemos un corazón orgulloso, seremos destruidos, seremos humillados. Y el que voluntariamente decida humillarse ante Dios será enaltecido. Dios está tan en contra del orgullo que está dispuesto a permitir problemas y adversidades en nuestra vida con el afán de arrancar el orgullo de nuestras vidas.
Vayamos a 2 capítulo 12, versículo 7. Y recordaremos lo que le pasó al apóstol Pablo, la persona más usada de parte de Dios en la Biblia. Segunda de Corintios 12, 7 nos dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Fíjense cómo Pablo lo dice con un corazón honesto: para que yo no me exaltara más de lo que debo, me fue dado un aguijón en mi carne. Me fue dado un dolor físico que le dolió tanto que lo puso en sus rodillas. Y habrá veces, hermanos, y tal vez se nos es difícil pensarlo, pero al final del mensaje llegaremos a comprobarlo. ¿Cómo es posible que Dios, un Dios de amor, un Dios de gracia, permita aguijones, dolores en nuestra vida? Porque muchas veces creemos que solos podemos. Pero hasta que llega algún aguijón en su vida, y todos tendremos aguijones distintos, es cuando llegan a doblarse nuestras rodillas y podemos realmente acercarnos a Dios. Dios no le quitó el aguijón, pero le dijo el porqué del aguijón. Siempre nuestra oración, hermanos, es: Señor, por favor, quítame este problema. Y a veces la meta de Dios es más grande, no es quitar el problema, es usar ese problema para humillarme y hacerme buscar a Dios. El éxito de una persona es tener a Dios, hermanos. La Biblia dice: ¿de qué sirve que ganes todo el mundo y pierdas tu alma? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Vamos a ilustrar eso de la cachetada, hermanos. ¿Algún voluntario? Nadie quiere pasar, hermanos. Hermanos, esto fue literal. ¿Sabes cómo Pablo sentía ese dolor? Él sentía que Dios le dio una cachetada. Pero ¿cómo? Si Dios es un Dios de amor, por eso, porque Él disciplina a aquellos que ama, porque tiene un buen fin con las adversidades que Él permite. Dios, previendo la manera de que Pablo no se volviera orgulloso, permitió un dolor en su cuerpo, y esta era la manera para que Pablo no pensara más de lo que él era. ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer en nosotros para hacernos recordar que somos polvo? Dios reconoció el potencial que el apóstol Pablo tenía y él haría todo lo necesario para asegurarse que el ego de Pablo no fuera una interferencia. Cuando yo pienso en eso, hermanos, yo pienso en el potencial de cada una de las personas sentadas en esta noche. ¿Cuántas cosas tú, hermano, podrías hacer por Dios? La mayoría de cristianos no piensa en su potencial, mas sin embargo todos tenemos un potencial para Dios. Cuando pienso en la palabra potencial, pienso en la palabra Sansón en la Biblia, libro de Jueces. Dios lo hizo el hombre más fuerte, y siendo el más fuerte en él mismo, llegó a ser la persona más débil, a ser esclavo de sus propios enemigos, de los filisteos. Él no fue humilde al obedecer a su autoridad. Su autoridad eran sus padres. Sus padres le dijeron: no vayas para allá, no te vayas con esa persona. Pero decidieron no obedecer. Y siendo orgulloso, vemos que fue abatido, aún siendo fuerte. Algunos piensan en esta noche: pero ¿qué puedo hacer yo por Dios? No es cuestión de que Dios nos necesite, sino que Dios nos escogió para influenciar el núcleo, la esfera donde vivimos, hermanos. Hay personas que solo tú puedes influenciar, que yo no puedo influenciar, y eso es un tremendo potencial. Tal vez tú eres el único faro de luz en tu oficina. Tal vez solo por medio de ti las personas puedan llegar a conocer a Cristo. Tal vez tú eres el único medio o el puente, instrumento que Dios puede usar para ganar un alma más para Cristo. Y si una alma más se salva, eso es un tremendo potencial, hermanos. Todos en este lugar tienen potencial. A veces pensamos que es más importante lo que hacemos externamente o lo que hacemos públicamente, hermanos, pero quiero recordarles que lo más importante no es lo que hacemos públicamente. Lo más importante de la vida de un cristiano es lo que hace en lo secreto, lo que hace en privado. Lo más importante que hago yo no es pararme atrás de un púlpito y predicar.
Es lo que hago antes de subirme de este lugar y después de bajarme de este lugar. No es lo que se ve. Lo más importante de la vida cristiana es lo que no se ve. Cuando tú estás en lo secreto, cuando tú ganas esas peleas de rodillas, porque la Biblia dice que tenemos una guerra espiritual en el libro de Efesios. Solo el cielo revelará los verdaderos héroes espirituales. Yo siento algo tan especial, hermanos, cuando salgo a predicar a un lugar. Les platicaré en una ocasión cuando fui a Cuernavaca. El día lunes prediqué, hermanos, el mensaje fue palabra de Dios, pero sentí que el mensaje no fue de bendición. No es palabra de Dios, su palabra no vuelve vacía. El martes prediqué toda la semana, el martes prediqué y me sentí un poco mejor y me marcó mi mamá y me dijo, hijo, oré por ti, que Dios te use. Dije, yo creo que algo ahí influyó. Y prediqué el miércoles y Dios obró de una manera tan increíble, hermanos. ¿Qué hay el miércoles aquí en la iglesia, hermanos? Yo dije, ahí hay una iglesia en Irapuato que oró. Yo creo que las victorias más grandes no es por lo que se hace públicamente, sino por todos los santos, lo que hacen en lo oculto, en lo secreto. Solo el cielo va a galardonar a los verdaderos héroes espirituales. Creo que muchos de aquellos que serán galardonados fueron personas que pasaron totalmente en el anonimato, que apoyaron fielmente en oración a aquellos que tienen un ministerio público. Ahora debemos de reconocer que no solo Dios reconoce nuestro potencial. Hay alguien más que reconoce nuestro potencial. Ese es Satanás. Satanás también reconoce que tenemos potencial, hermanos. Satanás sabe que nadie destruye más la utilidad de un cristiano que el orgullo. Un cristiano con orgullo no puede ser usado de parte de Dios, no puede ser usado. Dios usó a Jonás a pesar de su rebelión. Dios usó a David a pesar de su inmoralidad. Dios usó a Abraham a pesar de su mentira, pero nadie es usado por el orgullo. Nadie en toda la Biblia. ¿Qué tal el gran lucero de la mañana y el ángel hermoso? ¿Cuál fue su gran pecado? El orgullo. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, hermanos. Vayamos a Daniel capítulo 4, versículo 30. En Daniel 4:30 vemos, y en la historia, al rey Nabucodonosor. Un día era rey, un día tenía todo. Versículo 30 dice la Biblia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Esas son palabras incorrectas en el vocabulario de un cristiano. No es yo, es Dios, hermanos. Mira mi familia, mira mi negocio, mira mi. No, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. El problema más grande que tenemos hoy en día es que todo creemos que nosotros lo hicimos. Yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. ¿Qué le pasó a un rey? Ni siquiera era cristiano, era un rey pagano, Nabucodonosor. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Debemos de reconocer que así como Dios nos da todo, nos lo puede quitar de un día a otro, hermanos. Si mi condición no es la correcta. 32. Y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, con los bueyes te apacentarán. ¿Pero por qué? Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Por qué Dios le da esto a este y a este no? Porque Dios se lo da a quien Él quiere. ¿Por qué se lo dio a Nabucodonosor? Se lo dio a Nabucodonosor. Pero de la misma manera se lo quitó. Porque es Dios quien da y es Dios quien quita. Miren su cambio, hermanos, versículo 34. Mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Cuántas veces pensamos y perdemos nuestra razón? Mira lo que yo hice, no.
Nosotros no hemos hecho nada. Mira lo que Dios ha hecho, hermanos. Y nos dice la Biblia: y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Qué hermoso saber que Dios trató con una persona en eminencia, que era el rey, como si fuera el presidente, y lo convirtió en cristiano. Oh, hermanos, que Dios hiciera eso con quien sea el siguiente presidente de México, y que Dios lo toque a tal punto de que pueda ser cristiano, hermanos. Si lo fue en Estados Unidos con presidentes como Abraham Lincoln, que eran cristianos, que tengamos un presidente cristiano, hermanos. Ya son esto como speech. Voten por los cristianos, hermanos. Versículo 37, después que dice: mi razón me fue devuelta. Dice la Biblia: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Yo creo que es un tema preocupante esta clase de textos. La Biblia dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Vayamos a Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6 nos dice lo siguiente: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia. Le da cosas que no merecen a los humildes. ¿Por qué nos dice que da mayor gracia? Nos da mayor gracia que el contexto. Nos ayuda a vivir más arriba de lo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que está atrás de este texto? Versículo 1, miren lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras? Los pleitos entre vosotros. Cuando un cristiano es orgulloso, busca combatir, busca pelea. Pero Él da mayor gracia. Dios nos ayuda a vivir con una gracia por encima de los pleitos. No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. La vida cristiana está diseñada para una vida dependiente. El centro del orgullo es la autosuficiencia. Yo puedo, yo soy, yo lo otro. No, la vida cristiana no es dependiente, es completamente dependiente de Dios, hermanos. Dios resiste a los soberbios. Sabiendo esto, es comprensible saber que tendremos aguijones en la carne, para que Dios no trunque el potencial que tú tienes. Después de estudiar lo que hemos estado estudiando por varias semanas, no me parece tan malo la idea del aguijón en la carne. Es más, me parece necesario. ¿Cuánto debió haber amado al apóstol Pablo para que le permitiera escribir la mayor parte del Nuevo Testamento? Mas sin embargo lo afligió con un dolor físico el resto de su vida. A veces nos cuesta trabajo pensar en esas dos cosas. Te voy a hacer una pregunta, hermano. Si Dios estaba dispuesto a acabar con el orgullo de Pablo a través de la adversidad, ¿te parece irracional que hará lo mismo con nosotros? ¿Qué usó Dios para combatir el orgullo y la soberbia de Pablo? Un aguijón. ¿Qué va a usar Dios en mi vida en contra del orgullo? Un aguijón. ¿Qué va a usar Dios en tu vida en contra del orgullo? Un aguijón. ¿Acaso nuestro potencial no es tan importante como el de Pablo? ¿Acaso Dios está menos interesado en nosotros que en Pablo? Qué bendición que Dios está interesado en nosotros, hermanos. Pero no es como queramos, es como Dios quiere que seamos. Tal vez el problema o la diferencia que tienes ahorita es la manera que Dios está tratando con nuestro orgullo. Pero aquí, gracias a Dios, nunca nadie batalla con el orgullo, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios, hermanos, que somos humildes. Disculpen por hacer tal atrevimiento al pensar que alguien aquí es orgulloso. Solo el apóstol Pablo, el mejor cristiano de la Biblia. Y yo también batallo con eso. Todos batallamos con el orgullo, hermanos. Mediten esto, hermano.
Si supieras que el orgullo puede terminar tu potencial para Dios, ¿estarías dispuesto a pedirle a Dios que hiciera lo que fuera necesario para mantenerte humilde? ¿Ves cómo empezamos a ver las cosas de una manera distinta? Señor, yo prefiero que me mandes un aguijón, pero no me quites tu gracia. Señor, no me quites tu mano. Si quieres permitir algo en mi vida, permítelo. Pero lo que más quiero es tu gracia. Cuando un cristiano puede empezar a pensar de esa manera. Hay buenas y malas noticias, hermano. No tienes que pedirle a Dios, Dios lo va a hacer. Y las malas, aunque no quieras, Dios lo va a hacer. Y debería darnos gusto que Dios lo va a hacer, hermanos. Probablemente podríamos titularlo un amor doloroso. Dios tenía grandes planes para Pablo y Dios tiene grandes Pablos para ti. Y no te emociones, hermano. Pero Dios no permitirá que el orgullo mengüe lo que Dios puede usar con nosotros. Dios no nos puede usar si somos orgullosos, no puede usarnos. Pero la satisfacción es que Dios quiere usarnos. Por eso Él hará lo que sea posible para tenernos donde Él quiere. Aunque sea doloroso, la adversidad es una expresión del amor de Dios. El orgullo siempre trae conflicto y destrucción. Y yo me pregunto, ¿estaríamos dispuestos a agradecerle a Dios por los aguijones que tenemos? Todos los aguijones que podamos tener son distintos, pero todos tenemos al menos uno que nos anda pique y pique. Deja el aguijón, Señor, pero dame de tu gracia. Si llegamos a ver la adversidad como algo bueno, daremos un paso gigantesco para avanzar en nuestra adversidad. Si podemos disfrutar las pruebas, cuánto más las bendiciones que Dios nos da, hermanos. Nadie podrá robarnos nuestro gozo. Lo que estoy a punto de enseñar me encanta, hermanos. Dios puede usarnos en las áreas más débiles que somos. ¿Sabes cuál es el área más débil que tenemos todos y cada uno de nosotros? La más débil es en la que nos creemos más fuerte. Sansón se creía el más fuerte, mas sin embargo fue el más débil. Porque Dios puede perfeccionar nuestras debilidades y ser las áreas más fuertes de nosotros. Cuando Pedro dijo, Señor, aunque todos te negaren, fíjense cómo dice, yo nunca. Buena meta, mala base. No es yo, Pedro. Dios, ayúdame a nunca negarte. No cambia, solo es una palabra. Claro, la palabra Dios hace toda la diferencia, hermanos. Yo veo un patrón que se repite cada vez que alguien pasa a mi oficina y me dice, pastor, yo nunca haría, y la historia cambia. Yo veo que pasa 1, 2 o tal vez 3 años y esa misma persona que me dijo yo nunca, es la persona que termina haciendo eso que dijo yo nunca haría, porque nunca digas nunca. Tu base es muy pobre. Si nuestra base somos nosotros, nos vamos a caer. Si mi base es Dios me va a ayudar, tenemos la base suficiente, hermanos. Y por otro lado, las áreas más débiles de nuestra vida, Dios nos puede ayudar a que sean las áreas más fuertes de nuestra vida. Porque es donde más oramos y donde más le pedimos ayuda a Dios. Señor, ayúdame con esto. Pero gente que se cree muy fuerte en cierta área, yo nunca haría tal cosa. Yo jamás diría una maldición. Yo jamás me iría con otra mujer. Yo jamás bebería alcohol. Yo jamás. No, nunca digas yo jamás. Dios, ayúdame a nunca. Que nuestro fundamento siempre sea Dios. Y si Él es nuestro fundamento, Él siempre nos ayudará, hermanos. ¿Qué tal David y Goliat, hermanos? Aquel gigante 40 días diciendo, denme un hombre que pelee conmigo. Estaba todo el ejército de Dios, hermanos, temeroso. Y se acerca un pequeño. ¿Te imaginas el escenario? Todos los soldados viendo a un niño que agarró 5 piedras lisas del arroyo con una honda y fue y se paró enfrente del gigante y le dijo, yo vengo en ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es tu fundamento, pequeño David? Mi fundamento, aunque soy pequeño, es Dios. Y los Sansones, su fundamento son ellos y caen. El poder de la debilidad.
A veces las áreas más débiles de nuestra vida pueden llegar a ser las más fuertes con la ayuda de Dios, hermanos. Cuando nuestra falta en alguna área es grande, Dios puede glorificarse aún más. Cuando vemos la historia de David y Goliat, no nos cabe la más mínima duda que no fue David, sino que fue Dios a través de David, hermanos. Porque Dios puede usar nuestras debilidades y hacerlas nuestras fortalezas. David no estaba entrenado, no estaba preparado. Había miles de soldados bien entrenados. ¿Pero de qué servía un soldado bien entrenado? No, usó un pequeño que estaba disponible. Él fue el instrumento por el cual Dios pudiera demostrar su gran poder. Vayamos a 1 Corintios 1:27. No dice la Biblia en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Pero ¿por qué Dios toma las imperfecciones o las dificultades para hacerlas nuestras fortalezas? Porque nos dice la Biblia en el siguiente texto 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si Dios nos usa en nuestras debilidades, no podremos decir que fuimos nosotros, sino podremos atribuirle todo a Dios, hermanos. Vayamos a 2 Corintios 12:9. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Sé que estamos viendo mucha Biblia, pero eso es bueno, hermanos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice, desde el versículo 8, desde el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios, Señor, quítame este problema? Señor, quítame esta deuda. Señor, quita de mi camino a tal persona. Y aún se lo pidió 3 veces. Porque todos queremos una vida placentera. Nadie quiere pasar por sufrimiento. Y el apóstol Pablo tampoco. Por eso oró lo mismo que tú y yo oramos. Señor, quítame este aguijón. Versículo 9. Y me ha dicho, sí, Pablo, te lo voy a quitar. No. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Bástate, bástate. En inglés dice, my grace is sufficient. Mi gracia es suficiente. Señor, quítame el aguijón. No, Pablo, mi gracia te es suficiente. Dios siempre nos dará de su gracia, hermanos. Aunque no quite todos los aguijones de nuestra vida. Y Dios no tiene que quitar los aguijones de nuestra vida. Pero qué satisfacción saber que siempre me dará la gracia para sufrir en medio de los aguijones que tenemos. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando pasamos por problemas tan fuertes que nos hacen más vulnerables y nos hacen caer de rodillas y decirle, ¿por qué Dios? Dice Dios, ahí te quería y ahora eres fuerte. Pero cuando creo, yo pienso, yo hago, no leo la Biblia, no oro, soy tan débil. El poder de Dios en nuestra vida se perfecciona cuando somos más débiles. Las adversidades no nos permiten trabajar al 100%, nuestra mente se divide, el trabajo más sencillo se convierte en difícil. Trabajos que antes tomaban un par de horas nos consumen todo el día, te haces sensible, eres tan irritable, con el más mínimo comentario te irritas. Cuando somos y estamos en esa circunstancia. Pablo entendió cómo es que el poder de Dios se perfecciona en la vida de un cristiano. Un hombre inconverso, lo que acabo de decir le parece locura. Pero es lo que Dios nos dice en la Biblia, hermanos. Dios quería que Pablo viviera con una limitación en su vida para que él permaneciese débil. Wow. No por causa de la debilidad, hermanos, sino el propósito que Dios quería hacer con Pablo. Que Pablo no viviera con las fuerzas de Pablo, sino que Pablo viviera con la fuerza de Dios, hermano.
no es confiar en nosotros, es confiar en lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Con este principio, cualquier área que pueda ser débil en nosotros puede llegar a ser la más fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Si estudias la vida del apóstol Pablo, hermanos, Pablo fue apedreado, lo dejaron ahí solo porque pensaban que estaba muerto, fue azotado, mordido por una serpiente y finalmente fue encarcelado, y todo por predicar a Cristo. ¿Y saben qué terminó diciendo? Versículo 10 nos dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿Qué dice ahí, hermanos? Bendito el día que pudiéramos decir nosotros: me gozo en mis debilidades. Me gozo en mis afrentas, me gozo en mis necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias, porque cuando soy débil, entonces tengo el poder de Dios en mí, hermanos. Entonces soy fuerte. El poder de la debilidad. Existen hombres y mujeres que salen de circunstancias menos extremas que las de Pablo y salen llenos de ira y llenos de amargura. Y no pasamos ni un gramo por lo que Pablo pasa. No hay poder en nuestra vida, no hay gracia en nuestras vidas. Se enojan con Dios por permitir tragedias a nuestros ojos, pero no vemos que a veces las tragedias son el trampolín y el medio que Dios usa para tener nuestra atención y que Él sea glorificado en nuestras vidas. Qué increíble que Pablo llegó a decir: me regocijo en las debilidades. Esto contradice la sociedad. Al examinar la vida del apóstol Pablo, difícilmente uno cree que era un hombre débil, hermano. Yo no creo que Pablo era débil, yo creo que era un hombre fuerte. Peleó con los apóstoles respecto a la salvación de los gentiles y les ganó a todos los 10. Se pasó la vida predicando en circunstancias difíciles, plantó las iglesias en Asia Menor y después se fue a Grecia. No creo que era un hombre débil, era un hombre fuerte. Pero Dios tuvo que tener un limitante en su vida para que no se creyese más de lo que él era. Y para que Dios pudiese seguir usando su vida. ¿Te imaginas si Pablo hubiera sido un hombre de negocios, hermano? Yo creo que sería un empresario tan exitoso. Habría tenido un gran éxito. Él sabía fijar metas y cumplirlas. Entendía los principios de motivación y completar sus metas. ¿Cómo enseñar la frase cuando soy débil, soy fuerte? Sencillo. Cuando yo, Pablo, dependo de las fuerzas de Pablo, soy débil. Pero cuando yo, Pablo, dependo de las fuerzas de Dios, soy fuerte. Cuando dependas en ti, eres la persona más débil. Pero cuando dependas de Dios, nadie te puede derrumbar. Porque el cimiento es muy firme. Es Dios. Dios quiere trabajar a través de nuestras debilidades como lo hizo con Pablo. Nunca confíes en ti mismo, sino en Dios. Te pregunto en esta noche, hermanos, ¿cuál es tu aguijón? ¿Cuál es tu aguijón? ¿Lo ves como algo malo o como algo bueno? Si sabes que ese problema que tú tienes y con lo que estás batallando es lo que Dios usa para mantenerte humilde y darte de su poder, ¿estarías dispuesto en esta noche a agradecerle por tu aguijón? Y poder decir la misma palabra que dijo el apóstol Pablo: porque cuando soy débil es cuando soy fuerte. El poder de la debilidad. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. ¿Cuál es tu aguijón en esta noche, hermano?
Mientras el piano comienza a tocar, ¿por qué no oramos?